¿Qué tal, Ernesto? Vamos a ver, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver, ¿qué ocurre con esto Bien, de la buenas caja tardes. B, el informe? ¿Quién está pudiendo obstaculizar la investigación de lo de Montoro? ¿A quién apelas si te está viendo, Ernesto? ¿Qué mensaje tienes que enviar? Bueno, vamos a ver. Lo importante aquí es que en el tomo 16 de la causa, que son 19 tomos ahora, de la causa de Montoro, que lleva el juez Rus con S, eh, hay una serie de correos, no están todos los que son, pero sí están la mayoría de los que son, donde se muestra en el año 15 cómo el director de la agencia tributaria, el señor Santiago Menéndez, el señor Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete de Montoro, se mofan, se burlan literalmente del juez Rus. Se burlan. Vienen a decir en un momento determinado de que esperan que no se dé cuenta el juez Rus de cuál es el problema, que todavía no ha salido, y es que hay un criterio de la Dirección General de Tributos que va en una dirección y hay otro criterio que es el que quieren imponer desde la agencia tributaria, es decir, Santiago Menéndez, el PP, contrario al de la Dirección General de Tributos. Y en los correos se cruzan entre ellos y dicen, bueno, espero que no se dé cuenta, este Rus es ignominioso. Quiero decir, no es solamente totalmente ilegal, ilícito, es corrupción pura, es además, está hecho con saña, con la idea esa de que, oh, bueno, hay un juez de instrucción ahí que está investigando, pero los que mandamos somos nosotros, ya le mandaremos a este perito, este otro perito que no vaya porque este puede presentarlo mal, es un hombre demasiado duro, demasiado intransigente, mejor que vaya este, mejor que vaya esta. En otros términos, es terrible, es terrible. En mi opinión, no se puede afirmar que el escrito que se ha enviado en el año 2015 a Montoro, a su correo privado, que lo hace su jefe de gabinete, sea firmado por Antonio Romeral. Yo soy muy riguroso, trato de ser muy riguroso, me puedo equivocar, eso sí, pero en este caso ese informe no lleva firma. Nosotros en el Ernesto, periódico permíteme el somos matiz, más porque escrupulosos. Ernesto, permíteme el matiz, porque no todo el mundo domina la materia. ¿Quién es Antonio Romeral y quién era, por favor? Antonio Romeral era un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción que más tarde ascendió y hoy es el número 2, el teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y qué papel tenía o pudo tener entonces y qué papel Nosotros, tiene ahora? porque él llevaba el caso de los papeles de Bárcenas, que son los sobresueldos y las donaciones de grandes empresas españolas, sobre todo constructoras, al Partido Popular en negro, en caja B. Él llevaba ese tema. Entonces, el problema es que cuando se preparaba el juicio por los papeles de Bárcenas, se debatió si las donaciones ilegales, las donaciones en negro, tributaban o no tributaban. El criterio jurisprudencial era que tributaban, y esa fue la posición de la Dirección General de Tributos. Pero el director de la agencia tributaria se llamaba Santiago Menéndez, son dos hermanos que han tenido una mano tremenda allí y eran el PP puro y duro. Y lo que querían evitar es que se condenara en el juicio de los papeles de Bárcenas al Partido Popular por fraude fiscal, porque excedía los 120.000 euros al año. No quería el PP por ninguna cuestión aparecer condenado por fraude fiscal. Y entonces el director de la... Fijaos la importancia que tenía esto, que el director de la Agencia Tributaria Española, el director de la Agencia Tributaria Española coge el tema en sus manos y trata y consigue finalmente que no se condene al Partido Popular por fraude fiscal a través de una serie de informes que contradicen la posición de la Dirección de Tributos y que asume la Fiscalía Anticorrupción, que es asumida por Antonio Romeral. Lo que yo digo es que ese informe que llega
de la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015 al despacho de Montoro no está firmado. Por lo tanto, nosotros tenemos cuidado. Nosotros decimos, señor Antonio Romeral, y se lo vuelvo a repetir como lo dije el 18 de julio pasado. Señor Antonio Romeral, usted ha tenido contactos con el gabinete de Montoro y con la agencia tributaria para preparar el tema de la tributación de las donaciones ilegales. Usted ha tenido ese contacto. Revélenos qué es lo que pasó, porque los correos dan una impresión, aunque no está su nombre, que va a implicarle a usted. Y ahora... Pues ahí queda, Ernesto, ya, rematamos, Ernesto, por favor, rematamos, sí. Que está aquí la gente que quiere hablar. Rematamos, Ernesto. Algo ibas a decir, ¿y ahora? Sí, bueno, que quieren hablar, pero que primero, antes de hablar, estén informados, coño. hombre, Ernesto, los demás... Ernesto, pero los demás también vienen informados. Ernesto, venga. Luis, ¿quieres añadir algo? ¿Estás informado o no? No, pero lo está explicando. No, es que es verdad que... Ernesto, ¿les hacemos el examen a ver o qué? A ver si han venido aplicados, Ernesto. Volvemos a... Venga, va, Luis. Es verdad, sí, que Ernesto... No, perdona, yo no he terminado. Sí. Yo no he terminado. No, pero un momento, Ernesto, has dicho que a ver si viene... Déjales hablar un ratico, Ernesto, venga. Vamos a ver, Ernesto, no, porque es verdad que es que... Si yo termino, entenderán mejor. Sí. Ernesto, un momento, por favor, que hablen los demás, venga, va. Perdona, Luis, nada de minucioso. Lo que está describiendo Ernesto ¿Qué le pasa, es Ernesto? una relación completamente concupiscente entre un despacho que estaba ahí enfrente y que llevaban a amigos y relacionados directamente con Montoro mientras Montoro era ministro de Hacienda. Es que, claro, detrás de todas esas precisiones que Ernesto describe con todo detalle, lo que había era un chanchullo y un chiringuito para intentar un día evitarles impuestos a las grandes empresas energéticas o gasísticas y otro día para restarle pena al PP en casos evidentes de corrupción. Entonces, bueno, nada más, yo quiero felicitar a Ernesto porque siempre aporta el detalle exacto de lo que es un auténtico escándalo político, ¿no? Todo esto, un momento que Pablo Iglesias pide la palabra. Todo esto es culpa de Cintora, que ha empezado con Monchito, el Rockefeller y la televisión de los 80. Y claro, ahora a Cintora se le está poniendo cara de Mercedes Milá y a Kaiser de Pacumbral. Efectivamente, estamos aquí homenajeando a la televisión de los 80. Mira, están rápidos en realización. Yo creo que aquí lo que tenemos es algo que es muy relevante y que está explicando Ernesto con toda la razón, que es la parasitación del Estado de Derecho por parte de operadores del Partido Popular que son capaces de organizar a élites judiciales y élites de la Fiscalía para trabajar a su favor. Y ese es el problema que está detrás de todo esto. Ernesto. Está una hostia. Ernesto, y no te enfades, hombre, no te enfades, será para que los demás hablen también un poco, hombre. Venga, Ernesto. Ya verás. Aportamos hoy un documento que te he enviado, no sé si está disponible, si habéis tenido tiempo de... Apórtalo, Ernesto, cuéntanos lo que nos quieres contar. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ernesto y Kaiser, ahí va. Está el documento. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué documento? Cuéntanos. Digo, si está proyectado el documento, eso es lo que pregunto, nada más, es muy sencillo. No sé qué documento, Ernesto, no? cuéntanos, ¿qué documento? Si lo podéis ver. Cuéntanos, ¿qué quieres contar, Ernesto? No sé de qué documento hablas, cuéntanos. Bueno, mira, a mí se me agota la paciencia y se me agota el tiempo y no he venido a vender ningún libro aquí. Lo siento. Ernesto, ¿quieres contar algo de un documento? Que os he mandado y que hemos... No, mira, me parece muy buenas tardes, mucho respeto a todos vosotros. Yo soy una persona de demasiado detalle y vosotros vais a la brocha gorda. Vais a la brocha gorda y por lo tanto os respeto muchísimo. Pues menos mal, Ernesto. Pero no le piques más, es que menos mal, es Ernesto. un mete del Bueno, Ernesto, no sé, si quieres contar algo de algún documento, nos lo cuentas sin ningún problema. Ya sabes que aquí tienes tu programa y tu tribuna. Pero no sé, brocha gorda, Ernesto, no voy a entrar a ese nivel, Ernesto, no es necesario. Pepe Apezanena, por favor. Sí. Bueno, buenas noches. Como quieras, Ernesto, venga. Contaba Ernesto una operación dirigida a que el PP no apareciera
en el asunto, en la sentencia, no apareciera. Pero apareció, porque un magistrado lo metió en el preámbulo, un magistrado que había sido, hablando de la penetración de la política en los tribunales, había sido director general del Ministerio de Justicia con el PSOE. Ese magistrado metió en el preámbulo unas palabras sobre el PP que justificaron la moción de censura, nada más que eso. O sea que al final no se consiguió sacar al PP de ese sumario porque un magistrado lo metió en el preámbulo de la resolución. ¿Sí o no? Bueno, pues entre tanto, Luis, decir que la moción de censura fue resultado del preámbulo en la sentencia. A continuación, sí. No, vamos a ver. La moción de censura fue resultado de primero de una negociación de los grupos parlamentarios que le hicieron posible. Con ese argumento. Bueno, fue la voluntad de los diputados y diputadas de la mayoría parlamentaria que decidieron que un gobierno sentenciado por corrupción, primer caso, perdona, un momento, Pepe, tú dirás que además en el preámbulo se decía X o Y, pero no, fue el hecho de que un partido político, el PP, fue condenado por corrupción. Punto. Y a partir de ahí, un Rajoy que pierde la mayoría, pierde la confianza de la mayoría, y ya está, y punto, legítimamente, constitucionalmente. El problema es que desde entonces el Partido Popular considera que este gobierno es ilegítimo y que está por caer. Y ninguna de las dos cosas son válidas. Bueno, enseguida, y tenemos aquí una comunicación con Kaiser que ya pide... luego dirá que no pide paso él, pero bueno, quiero decir que yo encantado de que entre Ernesto, que quiere responder a Pezarena. Ernesto, algo has oído y dices, discrepo. Ernesto, ¿por qué? Cuéntanos. No sé si es por algo que ha dicho Pepe a Pezarena. Sí. No, vamos, estaba ya yéndome cuando escuché a Pezarena y vamos a ver. Toda la maniobra que hizo Menéndez, el director de la agencia tributaria, y Montoro, tuvo un triunfo rotundo. No se condenó por delito fiscal al Partido Popular porque hicieron esa maniobra apoyándose en la Fiscalía Anticorrupción. Y entonces viene a Pezarena cuando yo ya estoy saliendo, y aquí puede dar fe el operador que me quitó el micrófono, y dice, no, eso en la sentencia de Gürtel, yo no sé si a Pezarena sabe de lo que habla, francamente. Una cosa es papeles de Bárcenas y otra cosa es la sentencia de Gürtel. En la sentencia de Gürtel no se condenó por delito fiscal al PP, esa fue una gran victoria de Menéndez, de Montoro y de todo su equipo, que apoyándose en la Fiscalía Anticorrupción consiguió que las donaciones ilegales, ilícitas en negro, no tributaran. Por eso no. En papeles de Bárcenas, esto fue lo que también pasó. Y por lo tanto, lo que se refiere a Pezarena es un bulo. Lo que ha dicho el señor Pezarena es un bulo, y como tu programa quiere combatir bulos, yo le digo al señor Pezarena que puede ser involuntario su bulo por desconocimiento, por ignorancia o lo que fuere, pero antes de hablar tiene que saber de qué habla. Esto no son detalles, esta es la realidad. Bulos no, el PP no fue condenado por delito fiscal en Gürtel ni en Bárcenas. Lo que pasó es que la mayoría de los magistrados introdujeron una cláusula de corrupción. Eso es lo que he dicho yo, no he hablado de fiscal, he dicho eso que tú acabas de decir, es lo que he dicho yo. Sí, y lo pero antes de eso, no hablo de fiscal, nada. Que a pesar de lo que yo decía, resulta que fue condenado. No te descontesto a ti, he dicho que el tema fiscal no lo cito, pero sí cito lo que tú has dicho ahora mismo al final, que metieron por corrupción en el preámbulo de la sentencia todos, pero no al tiene PP. nada que ver eso. Un juez. Pero eso no tiene nada que ver con lo que debatíamos. Algo tiene que ver porque estabas diciendo no que tiene nada que ver la corrupción con el delito al fiscal. PP de un asunto y lo metieron en otro asunto. Así es, de verdad. Pero no lo metieron en otro asunto. Toda la sentencia va sobre la corrupción. Claro, sí, por supuesto. Pero que no lo metieron en ningún otro asunto. Toda la sentencia sobre Gürtel va sobre Correa. Claro. Pero qué asunto ni asunto. Si toda la sentencia de Gürtel va sobre Correa. Penal de Justicia. Pepe, ¿algo más? No. ¿Qué juez? Si yo no lo estoy desmintiendo a él, si yo no hablo de él. ¿Qué juez? ¿Pero qué es lo que qué juez? Dos jueces, la mayoría del tribunal, y el señor Ángel Hurtado era minoría. ¿De quién hablas? Lo quitaron después. ¿Cómo un juez? Dos jueces. Esa frase la quitaron después del preámbulo de la disposición. La quitaron después. ¿Sí o no? Mira, no hay ningún preámbulo en una sentencia. Lo que hay es un desarrollo lógico de una sentencia donde dice que había una corrupción institucional, que fue obra del PP. Eso fue y esa fue la base ese juez de la y luego lo quitaron. Moción de censura de Pedro Sánchez. Exactamente, es lo que he dicho yo. No lo quitaron.
Que sí, que fue luego quitado. Sí, No sí, lo fue quitaron. corregido. Que no Infórmate lo mejor. quitaron. El Supremo, en el recurso de casación, dijo que se habían excedido. No lo quitaron. ¿Cómo lo van a quitar? Ernesto, yo si quieres, hay algo que querías contar de un documento. Yo encantado si lo contamos después a partir de las 8:30 y si no para mañana. Sí, pues a partir de las 8:30, Ernesto, porque mira esta, es que hay que avanzar a partir de las 8:30. Tú ahora me dices, porque como hablamos por el WhatsApp, Ernesto y yo, me va diciendo, pues, para mañana. me va diciendo, como quieras. Ya veremos lo que hace Ernesto, porque lo mismo se va, que luego vuelve, y yo empezaré a tener cuidado lo que dices, porque es como el Chicho Ibáñez Serrador, está por ahí y aparece. E insisto, hoy todos son sombras de sospecha, porque esta última hoy la adelanta el diario. Montoro recibió información privilegiada de qué iban a dictar los fiscales sobre la investigación a su partido. Recibe un escrito de fiscalía antes incluso de que lo reciba el juez. Antes, por supuesto, de que lo reciban las partes. Y sobre todo, recibe documentación que le permite elaborar doctrina a él y a su agencia tributaria. Y la doctrina que se elaboró fue, vamos a llamarla tropical, cuando menos. La doctrina era: el dinero B no tiene que pagar impuestos. Como es dinero negro, no hay fraude fiscal. Esta fue la doctrina que estableció Hacienda basándose en aquel escrito de Fiscalía. La sospecha, digo, es turbia porque, primero, se le remite a él, a Montoro, esa documentación antes incluso que al juez. Pero segundo, y sobre todo, porque quien firma aquella carta y quien remite aquel escrito hoy es el número 2 de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Romeral, ascendido desde entonces. Lo que hay ahora mismo es, Pedro Gómez, cierto estupor con toda esta información y sobre todo con qué exactamente, qué ha ocurrido, qué ha pasado y qué puede ocurrir a partir de aquí, Pedro. Los vértices que tiene ese mail que desvela hoy el diario.es, en el que en el año 2015 el jefe de gabinete de Cristóbal Montoro habría remitido al propio Cristóbal Montoro un informe de fiscalía en el que se hablaba de la táctica o la argumentación que iba a tener el Ministerio Fiscal cuando se estaba investigando la caja B del Partido Popular. Ese mail que se remite a Cristóbal Montoro precisamente tiene la firma de Antonio Romeral, que no solamente es que sea el número 2 de Luzón y que haya ascendido tras esos años en los que estaba investigando la caja B, sino que ahora mismo es el fiscal encargado de investigar las las presuntas corruptelas de equipo de investigación, de equipo de económico, el despacho económico de Cristóbal Montoro. Así que doble implicación aquí. Voy primero con lo técnico, os pido después lectura de lo político y libero al juez Ignacio González Vega, que digo que hoy le estamos haciendo horas extras. Magistrado, hay irregularidad penal aquí. ¿Es irregular esto, evacuar un dictamen de fiscalía, un escrito de fiscalía, antes incluso de que le llegue al juez? ¿Esto es irregular? Bueno, yo creo que el Ministerio Fiscal puede informar en todos los procedimientos, puede informar de oficio o incluso a petición del propio tribunal. No entiendo muy bien la pregunta que me quiere hacer. Porque lo que se manda es ese dictamen a Montoro. Lo que se le manda es al ministro de Hacienda. Esto no se le manda a una de las partes. Lo que se hace es, en un momento en el que aquel dictamen fiscal todavía está en borrador, ni siquiera se le ha entregado al juez, se le entrega a Montoro para que lo juegue dentro de la agencia tributaria. Por eso digo, ¿puede aquí haber algún tipo de irregularidad o esto Sí. es lícito? ¿Esto el fiscal puede evacuar sus escritos a quien considere conveniente? No, evidentemente parece una irregularidad porque los escritos del Ministerio Fiscal tienen que ir dirigidos a los órganos judiciales, no a las autoridades administrativas, salvo que en algún caso, si se trata de una diligencia preprocesal, pueda el Ministerio Fiscal abrir esas diligencias con carácter de investigación. En fin, solamente se me ocurre eso. Pero voy más allá. En el caso de que haya habido alguna irregularidad, es verdad que los miembros del Ministerio Fiscal no pueden ser recurridos porque forman parte de una estructura jerárquica de un cuerpo único. Lo que sí puede hacer es pues ponerse en conocimiento de esa queja ante la Fiscalía General del Estado
para que sea relevado el Ministerio Fiscal y que se encargue otra persona de la investigación de estos hechos supuestamente delictivos que están siendo ahora mismo objeto de investigación. Pues magistrado Ignacio González Vega, le agradezco de verdad que nos haya guiado en la complejidad de todas estas causas. Cuídese, gracias y un abrazo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Esta es la lectura penal / procesal. Os pido la lectura política. La lectura política es Que el PP la juega, Fiscalía te lo afina. el PP juega con las cartas marcadas, la Fiscalía te lo afina y hay informes ad hoc. Y lo que estoy seguro es que manos limpias al fiscal Romeral no le va a denunciar. Eso ya te lo digo yo como spoiler. Bueno, y por tanto deberíamos hacer, por elevación, una reflexión general sobre la propia Fiscalía, ¿no? Ahora, sobre todo, que se está pretendiendo que sea la que instruya las causas y no los jueces. Tenemos un problema grave en la estructura, y nos lo han dicho en más de una ocasión desde Europa, ¿no? La estructura en la cual disciplinadamente todos los fiscales dependen del fiscal general del Estado. Díselo a Luzón, claro, y a Romeral, a quien quieras. disciplinadamente. A algunos se les llama indomables, en algún tiempo se les llamó indomables, ¿no? Pero en todo caso es una desobediencia respecto del estatuto absolutamente jerarquizado, de una institución que depende del presidente del gobierno y por eso tiene el color siempre que tiene, y por eso siempre los otros sacan los colores y dicen que está actuando de parte. Bueno, Pero si es el número porque 2 ahora de se Luzón. dice que el fiscal general del Estado en realidad no debería estar imputado, porque lo están haciendo desde el otro lado. Es decir, esto requiere una otra reflexión. Tenemos ya una de la UCO, una respecto de la justicia y una respecto de la O Fiscalía. sea que la culpa es Y otra vez de mientras- Pedro Sánchez, es No, increíble. no, de el PP ¿qué? juega con la carta marcada, ¿De le Pedro afinan un Sánchez? informe. No, de Pedro Sánchez no. Y acabamos hablando del fiscal general. Es dar la vuelta y lo que estamos hablando es de un informe del fiscal Romeral, hoy número 2 de Luzón. Por cierto, estas dos personas con el paso de los tiempos se acabarán estudiando en las facultades, lo que están realizando. Vamos, lo de García Castellón queda de broma. No hay o sea, ninguno. eso será No una estoy en broma. ningún caso. De verdad. Y Te digo yo decir que que dependen y que están siguiendo órdenes del fiscal general del Estado no es así. Hay dos lecturas aquí. Hay una que es la clave y la central hoy. Cómo la Fiscalía manda sus dictámenes a quienes pueden ser acusados. La Fiscalía es técnicamente la defensora de una posición pública. ¿Cómo? Envía sus escritos, antes incluso de evacuarlos al juez, a una de esas partes privadas, a una de las partes señaladas, a Montoro y a su Montoro y asociados. ¿Cómo es posible? A Montoro y al Partido Popular. Pero hay además una lectura pública. Montoro es el hombre que dio lecciones de honradez a todo el mundo. El hombre que hablaba de la transparencia ajena. Montoro, el hombre que decía, nos falta un Depardieu, señalando con nombres y apellidos actores, famosos, deportistas. Mira, estaba recordando que el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha dicho al señor Rato y a otros que han puesto el grito en el cielo porque este señor estaba accediendo a sus datos fiscales, que estaba plenamente autorizado, que el Ministerio de Hacienda estaba plenamente autorizado para conocer el contenido de las actuaciones de la agencia tributaria. Y yo me atrevo a preguntarle a este juzgado, ¿y para decir estas cosas? ¿De verdad un ministro de Hacienda está autorizado a extorsionar a la gente en medios de comunicación? A mí me parece un escándalo. A mí desde el principio me parece que esto es un escándalo notable. Me parece que es un escándalo notable además que periodistas y profesionales de la comunicación hayan esperado a que este escándalo salga para salir a los medios a contar las extorsiones de este señor. Que yo celebro que, oye, que España sea hoy mejor que entonces y que ahora se animen a contarlo. Yo les animo además a ir a los juzgados. No era fácil. Por favor, les animo a ir a los juzgados. Era fácil. Les animo, por favor, Lo que estamos- a que este tipo de extorsiones de República Bananera, estos que les gusta tantísimo la fruta, por favor, esto es de lo peor que se puede hacer en un gobierno. Un ministro de Hacienda extorsionando, teniendo acojonada a media España, con perdóname que voy a ir a por ti por Hacienda, porque además yo sé qué grupitos sois y aquí nos hace falta un Depardieu. Es de cuarta, no, de 18ª. Entonces, por favor, si este juzgado ha decidido que no va a entrar por ahí porque no quiere ampliar la causa, muy bien, pero habrá que abrir otras causas. Este señor ha estado extorsionando a gente con los datos fiscales. Pero lo grave hoy es esto. Lo grave hoy es que Fiscalía, además, la misma Fiscalía que hoy investiga equipo económico, porque Romeral es el número 2 de la Fiscalía Anticorrupción, que Fiscalía te pase el papel antes, que Fiscalía, que insisto, defiende lo público, le pase al Partido Popular y a quien está investigado en lo privado ese papel y que a fecha de hoy sea la misma Fiscalía que debe impulsar esta causa. De hecho, es la que ha acabado multando a la fiscal del caso.
1.000 euros de sanción a la fiscal que empujó todo esto, a la fiscal Ferrán. Yo creo que está absolutamente relacionado. Uno, una politización de la Fiscalía en favor, en este caso, del Partido Popular, que creo que es evidente. Ha habido una politización de la Fiscalía. Y segundo, la concepción de poder que tenía el propio ministro Montoro, que se creía absolutamente impune hasta el punto de amenazar presuntamente acceder a datos, en fin, privados de periodistas, de actores, de particulares. Para llegar el ministro a eso, alguien tiene que haber dado los datos. Y creo que esto es evidente y que además es algo transversal. Escándalos de toda la historia democrática de España, sin lugar a dudas. Pero insisto, no se puede entender esa politización de la Fiscalía sin entender también la concepción de poder absoluto que creía que tenía el propio ministro ¿Cómo no Montoro. te vas a sentir impune si la propia Fiscalía te está haciendo adelantándolo? Sí, que sí, que es una vergüenza. Yo creo que va al revés. Claro, yo creo que fue va al revés. el ministro Montoro con Porque su la Fiscalía concepción de es muy poder, grande. con su concepción de poder que tenía, que se creía impune, el que le pidió y que muy puede haber posiblemente- incluso muy posiblemente la extorsionado a un Fiscalía. fiscal. Oye, hablando de impunidad, este hombre sigue hoy, de número 2. Claro, esta es la clave. Esa es la Thank you.